Bueno, queridos hermanos, retomamos ahí en el capítulo 25 de San Mateo. San Mateo nos recoge la enseñanza de Jesús acerca del juicio. Y primero trae tres enseñanzas de Jesús acerca del juicio de los creyentes. El juicio empieza, como dice San Pedro, por los de la casa de Dios. Es decir, empieza por nosotros. Los de la casa son los hijos. Y ahí trae la parábola del administrador infiel, ¿verdad? El que atendía a sus propios intereses y no a los de Dios. El de las vírgenes necias, que no atendieron al interés de las bodas, no creyeron en la venida del esposo, por lo menos no creyeron de manera eficaz. En fin, son las parábolas para los creyentes, el juicio de los creyentes. Y después viene el juicio de las naciones, en el cual está el Hijo del Hombre, que es una figura colectiva formada por, es el cuerpo místico, es Jesús con todos aquellos que han pasado ya el juicio, sus hermanitos pequeños, que están sentados junto a Él juzgando a todas las naciones. Esa es la escena de Mateo 25. Y entonces todos los que no han conocido a Cristo mismo, que no lo han visto, serán juzgados según lo que hicieron con sus hermanitos pequeños, es decir, con los creyentes que ahora, habiendo pasado el juicio, han sido hallados como hijos por Dios, es decir, han sido hallados hermanos del hermano mayor. Son los hermanitos pequeños de Jesús. Lo que hicieron con estos hermanitos míos más pequeños, conmigo lo hicieron. Es decir, lo que se hizo con un verdadero hijo de Dios por ser hijo de Dios, eso se hizo con Cristo. Y aunque yo no supiera, si yo traté bien a un hijo de Dios por ser hijo de Dios y no lo perseguí por esa causa, entonces soy considerado también como con derecho a la suerte de los hijos. Esa es, digamos, el principio de interpretación de Mateo 25, que es leído desde Kant y desde los racionalistas en adelante en un sentido moralista y reductivo, en donde la importancia de Cristo desaparece y donde, como dicen algunos autores, ven, acá lo que importa es que se haya hecho misericordia. ¿Pero misericordia con quién? Con él, con los hijos, por ser hijos. Es decir, privan al pasaje de toda significación religiosa. Como otras interpretaciones privan al pasaje de la multiplicación de los panes de todo contenido milagroso. Y dicen, ven, donde hay solidaridad alcanza para todos. Entonces, hasta los paganos que hicieron misericordia con los hijos de Dios, con los hermanitos más pequeños de Jesús, también son tenidos por hijo y se les admite a la herencia del reino de los hijos. Venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino, es el reino de los hijos. Reciben la herencia. ¿Quién recibe la herencia si no son los hijos? Preparado para vosotros desde la creación del mundo. El juicio de Mateo 25 hay que entenderlo a la luz de la siguiente enseñanza de Jesús y de la promesa que la acompaña. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y vosotros son los discípulos de Jesús, los que están aprendiendo a sus pies a vivir como hijos, están conociendo al Padre. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, a mi Padre. Es un solo nosotros. El que toca a uno de los miembros de nosotros los toca a los demás. Quien recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y quien reciba a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. No es que Jesús se oponga a una visión filantrópica universal
de que todo lo que uno le hace a un ser humano por ser hombre también es bien visto por Dios. No, no excluye eso. Lo abarca, pero acá él lo que insiste es precisamente en la especificidad de la justicia filial. Y a eso no podemos renunciar. No porque nos opongamos a la filantropía universal. No nos oponemos. El hombre, por ser hombre, es criatura de Dios y está llamado a ser hijo. Pero Jesús no nos quiere dejar en esa filantropía universal. No ha venido para eso. Ha venido precisamente a decirnos que todos los hombres están llamados a ser hijos de Dios, que el Padre quiere que todos los hombres entren en el nosotros divino humano y gocen de la misma dicha divina. Y para sanar, para deshacer las obras del diablo y para sanar la naturaleza herida por el pecado original. Mateo nos relata un episodio que ilustra la conciencia de que los hijos son ciudadanos del reino de Dios y como tales están exentos de los poderes de este mundo, pero que se someten a ellos libremente. Nosotros estamos exentos como hijos de Dios a toda obediencia civil. Y sin embargo nos sometemos libremente a toda obediencia civil. Y eso enseñados por Jesús. Es decir, que nuestra sumisión a las autoridades civiles es libre y voluntaria. Sincera, pero libre y voluntaria. Porque de hecho no estamos sujetos. Jesús, siendo rey, sin embargo, pasó por un hombre cualquiera. Y también nosotros, siendo reyes, porque nos acaban de decir que lo somos, pasamos por hombres cualquiera. Y nos sometemos a autoridades de este mundo que se dicen reyes, pero no lo son verdaderamente como nosotros lo somos. Yo soy rey, ¿quién me va a mandar? Pero porque soy rey, me someto libremente. Jesús está delante de Pilatos. Sí, yo soy rey. Y no tendrías poder sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Cuando entraron en Cafarnaúm, fíjense lo que dice el Evangelio, cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas. ¿Qué era este impuesto de las 2 dracmas? Ahí explica. Era un tributo anual, personal, que tenía que pagar cada persona, para el sostenimiento del templo. Cada judío tenía que dar 2 dracmas para el templo. La contribución al culto. Y le dijeron, ¿no paga vuestro maestro el didracma? Respondió, sí. Y al llegar a casa Jesús se le adelantó a decirle, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tributos o impuestos? ¿De sus hijos? Es decir, de sus súbditos o de los extranjeros. Y al contestar él de los extraños, Jesús dijo, por lo tanto los hijos están libres. Él, como hijo de Dios, no tenía que pagar tributo al templo. Y Pedro, como hijo de Dios, no tenía que pagar tributo al templo. Sin embargo, para que no los escandalicemos, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, ábrele la boca y encontrarás un estater. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Bienaventurados los perseguidos. Hemos visto hasta ahora entonces, de ellos es el reino de los cielos, todos esos textos bíblicos relativos al reino. Ahora, la bienaventuranza de la persecución. Aquí hay sobre todo textos bíblicos que es importante leer y meditar para comprender. La Iglesia nació en medio de persecuciones. Nació con los discípulos encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos
y desde entonces siempre le acompañaron las persecuciones. Jesús se las había anunciado y les había enseñado que eran comunión en la suerte de su Maestro y Señor, por ser discípulos y servidores, por ser hijos del Padre. Jesús pone esta persecución en relación y en continuidad con las persecuciones de que fueron objeto los profetas. De la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Somos reyes y profetas, sacerdotes, reyes y profetas. Haberlos perseguido y perseguir a los que Él les envía es un reproche que Jesús les hace a los que se le oponen, como lo muestra el texto siguiente del Evangelio. Ay de vosotros, está tomado del Evangelio de Mateo, y es extenso. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Con esto dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Que se consideran hijos según la carne, que no están teniendo en cuenta la filiación que Jesús propone, la filiación de Dios. Así que su horizonte es nuestros padres, pero no tienen el horizonte todavía de Dios, mi Padre, o nuestro Padre. A eso apunta el argumento de Jesús. Ustedes tienen una visión reductiva de lo que es su ascendencia. Ustedes tampoco están recibiendo la profecía que les ofrece ser hijos de Dios. Y van a matar al que les promete eso. Ustedes son hijos de los que mataron a los profetas, y vuelven a repetir el argumento familiar. Como se repiten, ¿verdad?, ciertos argumentos en las familias, donde hay suicidios, donde hay violencia, donde hay adulterio. Se repite el argumento. Bueno, ustedes están repitiendo el argumento. Yo les estoy predicando de ser hijos de Dios, y ustedes dicen que son hijos de los que mataron a los profetas. Insisto un poco en esto, porque si no el texto es un poco enigmático. Uno no comprende a dónde apunta el reproche de Jesús. Vosotros, pues, colmad la medida de vuestros padres. Hay como, ¿no? Tenemos que entenderlo como una especie de retintín de Jesús que le pone de vuestros padres. No del mío, no del nuestro. Acá hay una distancia en la paternidad y en la filiación, que es la que existe entre la raza de los hijos de Dios y la raza de la serpiente. Y esto está preparando ya el drama ese, la razón última del drama de la persecución, de esa guerra santa que se va a establecer entre la raza de la serpiente y la raza de la mujer que aplastará su cabeza. ¿Cómo es que colman la medida? Persiguiendo a Jesús y a los nuevos profetas, sus discípulos. Prosigue Jesús diciendo: serpientes, generación de víboras. Ven, acá está la raza de la serpiente. Son los descendientes de la serpiente. Hijos, en el Evangelio de Juan, Jesús lo va a decir más claro: vuestro padre es el diablo. Por eso queréis matarme, porque no conocéis a mi Padre. Pero para Jesús hay esta percepción que se trata de dos razas de hombres, de dos generaciones, de dos paternidades, de dos ciudades, va a decir San Agustín. Y que no hay alternativa ni término medio, uno está en un lado o en otro. Tiene por padre a Dios o a Satanás. Porque a través de la herencia del pecado original hereda el pecado. Y por lo tanto,
se inclina a formar parte y a construir la ciudad, la Babel, la ciudad de los hombres del pecado original, sobre la cual reina Satanás. Y esa es una interpretación profética de la historia que tenemos los profetas de estar, los nuevos profetas, tenemos esa interpretación profética de la historia. Esta es una visión, una teología de la historia profética, revelada. No es un antojo nuestro. Por eso San Agustín lo puede formular en la ciudad de Dios como lo formuló. Porque en el Apocalipsis estaba Jerusalén y Babel. Y porque Jesús lo enseña acá. Las dos razas, las dos naciones y las dos paternidades. Y la oposición entre ellas, que ya estaba en el Génesis. Porque yo os envío profetas, sabios y escribas. Todos nosotros somos enviados por el Padre al mundo. Así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. A unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Porque Jesús nos aconseja irnos de una ciudad a otra. Cuando los persigan en una ciudad, váyanse a otra. Así recaerán sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías. Nosotros agregaríamos hasta la sangre del Hijo de Dios en la cruz, hasta la sangre de los últimos mártires nuestros, a quien matasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación no en el sentido de una franja etaria, de una franja de edad, de la generación coetánea con Cristo, sino de la generación en el sentido teológico de los hijos de Satanás, o de los hijos, la generación incrédula, de esta generación, no de esta raza. Por eso el Evangelio a veces traduce, algunas versiones traducen generación y otros traducen raza. Quizás es mejor raza. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Esta constante de perseguir a los enviados de Dios y a los que le pertenecen es como una misteriosa e inicua ley. Jesús la ilustra con la parábola de los viñadores homicidas que matan a los enviados del dueño de la vid porque se han adueñado de la vid. Los escribas y fariseos, al oír su parábola, comprendieron que se estaba refiriendo a ellos y trataban de apresarlo, pero tuvieron miedo de la gente porque lo tenían por profeta. Bueno, vamos ahora a recibir la bendición de Jesús.